Es un placer recibirlos en este segundo encuentro con la asignatura Español Literatura y que está dedicado a los estudiantes que se forman como docentes en las escuelas pedagógicas y que actualmente cursan el primero y el segundo año académicos. Nosotros en esta ocasión vamos a hacer uso del libro de texto Español Literatura para Escuelas Pedagógicas, tomo 2. Por favor, ténganlo siempre en su poder para poder interactuar con las actividades que les vamos a orientar. Nos gustaría comenzar insistiendo en ideas que en el encuentro anterior expusimos y que tiene que ver con todos nuestros destinatarios. Decirles a los estudiantes que confiamos en que sean responsables y que respondan todas las actividades que les estamos orientando. Recuerden que influyen muchísimo en su formación como futuros docentes. Por supuesto, también insistimos, reiteramos el apoyo familiar que deben dar a los jóvenes en la labor que durante estos días van a realizar para prepararse en la asignatura Español Literatura. Y por supuesto también recabamos la continuidad que los profesores de nuestras escuelas pedagógicas deben dar a estos contenidos que vamos a tratar en el encuentro de hoy, como lo hicimos en el encuentro anterior. Nos gustaría también precisar que vamos a continuar con el propósito de que ustedes consoliden habilidades que han desarrollado hasta este momento en cuanto a la comprensión, al análisis y a la construcción de textos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante distintos sistemas de actividades. Creo entonces que estamos en condiciones de comenzar la orientación de los estudiantes de primer año, sobre todo los que cursan las especialidades de secundaria básica. Nosotros confiamos en que ustedes hayan podido realizar sin dificultades las actividades relacionadas con la obra y con la vida de nuestro héroe nacional José Martí, que indicamos en el encuentro anterior, y también con las que estudiamos o que les indicamos, disculpen, con respecto al género lírico. Hoy vamos a continuar, como ustedes pueden apreciar en pantalla, trabajando con la lírica, ese género que permite la expresión de los sentimientos más íntimos de los autores. Solo que nos vamos a trasladar en época y en espacio, ¿sí? Porque no vamos a seguir como en el encuentro anterior, trabajando con el romanticismo propio del siglo XIX y vamos a venir al siglo XX y a los años que han transcurrido del actual siglo XXI. Tampoco vamos a estar en España, en Europa, sino que venimos a nuestras tierras americanas y vamos, como ustedes pueden apreciar en pantalla, en el título de la unidad, a trabajar con la lírica que se ha producido en el Caribe y en Latinoamérica. Por eso es que la unidad se titula, deben por favor tomar notas de su título, la literatura en los siglos XX y XXI, la lírica latinoamericana y caribeña.
Como nos permite apreciar esta diapositiva que tienen en pantalla, vamos a trabajar con el capítulo inicial de ese tomo 2 de la obra Español Literatura para Escuelas Pedagógicas. Este es un capítulo que nos va a permitir ponernos en contacto con 5 autores de nuestra área geográfica. Es interesante que ustedes indaguen quiénes son. Lo tienen en el libro de texto, o sea, que busquen sus datos biográficos, que se acerquen a su vida para que puedan comprender su obra. De ellos, nosotros hemos hecho una selección de un poema por cada uno de esos 5 autores representativos de la lírica de nuestro continente en el pasado siglo XX y en este siglo XXI. En cada caso, aunque hemos hecho esa selección, los exhortamos a leer los restantes poemas de cada uno de estos autores. Además, queremos insistir en que el acercamiento a sus obras les va a permitir, de ese poema que hemos seleccionado, determinar cuál es el tema que aborda el texto lírico y cuáles son las ideas principales que en este se manifiestan. ¿Están listos ya para saber? Bueno, seguramente lo están mirando con antelación. ¿Qué poemas hemos seleccionado? Pues miren, del peruano César Vallejo hemos seleccionado el poema Masa. Ese poema aparece en la página 13 del libro de texto y es un poema que forma parte del poemario o de la colección poética España, aparta de mí este cáliz, que fue escrito en el año 1937, muy próximo a la fecha de desaparición física de su autor. También hemos seleccionado a otra figura muy representativa de nuestras letras. Nos referimos al chileno Pablo Neruda. Como ustedes pueden apreciar, escogido de su antológica colección 20 poemas de amor y una canción desesperada del año 1924, pues justamente el poema 20. Sí, ya sé que están pensando en, ¿puedo escribir los versos más tristes esta noche? Es el verso inicial de ese poema. No olvidemos que esta figura de nuestras letras fue uno de los que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Se lo adjudicaron en el año 1971, una figura a la que siempre iremos para nutrirnos de una buena representación lírica de nuestro continente. Los otros 3 autores que hemos seleccionado son del patio, sí, son cubanos. Fíjense que al final de la pantalla aparece el primero de ellos y además el único hombre de los 3. Sí, es nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén. ¿Cuántos poemas hubiéramos podido escoger para que ustedes seleccionaran e identificaran más bien el tema y las ideas principales? Sin embargo, decidimos hacer la selección del poema Muchacha recién crecida. Nosotros les hemos dicho en varias oportunidades a ustedes que el título de un texto es una llave esencial para acceder a su comprensión. Bueno, pues ya yo les adelanto que este poema, Muchacha recién crecida, que van a leer,
y que pertenece a la colección Tengo del año 1964, es un título muy simbólico porque alude a la creciente y nueva revolución cubana que había triunfado, como ustedes pueden sacar la cuenta matemáticamente, pocos años antes de la publicación del poemario en el que Muchacha recién crecida forma parte. Había triunfado la revolución en el año 1959, una revolución en la que nuestro poeta nacional Nicolás Guillén mucho contribuyó con sus ideas y con sus acciones, y él dedica a esta revolución creciente, esta revolución que ha surgido, el poema que ya les aludimos. En el caso de las otras dos poetisas cubanas, son las que aparecen reflejadas en esta lámina de la presentación electrónica que nos sirve de apoyo. Fíjense ustedes que la primera de ellas obtuvo un premio que es equivalente al Premio Nobel de Literatura, el Premio Miguel de Cervantes. Lo que sucede es que este es un premio exclusivo de las letras hispánicas y lo obtuvo en 1992. Sí, estamos hablando de Dulce María Loinás. También nos sucedía que cuando nos preparábamos para orientarles estas actividades, titubeábamos en cuanto a qué poema seleccionar, pero nos decidimos por el poema Diálogo, que como ustedes ven en pantalla, aparece en las páginas 51 y 52 del libro de texto. Cerramos entonces nuestra selección con otra poetisa cubana. Nos estamos refiriendo a nuestra querida Nancy Morejón, figura también representativa de nuestras letras. Y de ella ustedes van a leer, para determinar el tema y las ideas esenciales, el poema A un muchacho, que aparece en las páginas 54 y 55. Seguimos reiterándoles nuestra exhortación a leer los restantes poemas de estos escritores latinoamericanos contemporáneos que son dignas representaciones del género lírico en nuestras tierras. Además, ustedes pudieran leer y analizar el conjunto de poemas que aparecen dentro de la poesía cantada o poemas musicalizados a partir de la página 58. O sea, fíjense cuánta promoción de lectura estamos haciendo en este segundo encuentro. Yo creo que con ello estarán bien orientados los estudiantes de las especialidades de secundaria básica, sobre todo que cursan el primer año. Por el día de hoy, para ellos es suficiente. ¿Y qué hemos dejado para los de segundo? Bueno, como ustedes pueden apreciar, los de segundo van a trabajar con dos contenidos, van a profundizar en dos aspectos de nuestra lengua. El primero, esencial, la comunicación escrita. Todo maestro, todo educador, muchachos, tiene que saber expresarse por escrito con claridad, con corrección.
Por tanto, este contenido es para ustedes esencial. Y el segundo de los contenidos está relacionado con la narrativa. Si bien para primer año estábamos hablando de la lírica, aquí fíjense que hemos hecho nuestro énfasis en la narrativa. La narrativa que se desarrolla en igual espacio geográfico y en igual tiempo que la lírica que acabamos de ver. O sea, es la narrativa de nuestras tierras de América, de nuestras tierras caribeñas. ¿En qué época? Bueno, pues en el pasado siglo XX y en este siglo XXI. Esperamos que ustedes también, estudiantes de segundo año, hayan podido realizar sin ningún tipo de dificultades las actividades que les encomendamos relacionadas con el poema cantado o la canción Cita con Ángeles de nuestro Silvio Rodríguez. Y como ya dijimos, vamos a seguir haciendo uso del tomo 2 de nuestro libro. Es el tomo que nos va a permitir acceder tanto al primer contenido, el del texto y la comunicación escrita, como al de la narrativa. Queríamos también precisar que estas orientaciones van dirigidas fundamentalmente a los maestros primarios, a los maestros de educación especial, a los maestros de inglés de educación primaria y a los educadores de la primera infancia, que son especialidades esenciales en nuestra formación dentro de las escuelas pedagógicas. Para estudiar el primero de los temas, el que se relaciona con el texto y la comunicación escrita, nosotros nos vamos a ubicar en dos sistemas de actividades que aparecen en el capítulo 4. Es el que responde al número 2 romano para que lo puedan identificar fácilmente y se ubica en las páginas 232 y la página siguiente. Este texto, ustedes se van a divertir mucho con él. Es una muy simpática minificción, un minicuento. Digo que se van a divertir porque imagínense, voy a irles adelantando, que los personajes del minicuento o de la minificción son una persona cuya edad, cuyo sexo y cuyas características ustedes inferirán, o sea, supondrán a partir de cómo ustedes perciban esa minificción, ese minicuento. Pero ¿qué particularidades tiene? Esa persona tiene también como acompañantes en los personajes de la minificción a su almohada, a su frazada y a su colchón. ¿Es o no algo llamativo? Este sistema de actividades 2 les va a permitir practicar la comprensión de textos. Ustedes van a continuar ejercitando contenidos como los que influyen en esa riqueza léxica, riqueza de vocabulario que debe caracterizar a todo buen maestro, puesto que van a trabajar con sinónimos, con antónimos y con familias de palabras. La práctica ortográfica no se escapa de este sistema de actividades y la tienen con la acentuación. La acentuación es el contenido al que nos vamos a dedicar en este sistema de actividades, pero también con el uso de los signos de puntuación, que tanto tiene que ver con la ortografía como con la claridad en la construcción de los textos escritos. Y por supuesto, de gramática también hay algo. La práctica del reconocimiento
de los morfemas de tiempo, modo, número y persona de formas verbales empleadas en ese mini cuento, también lo van a ejercitar. Veamos entonces ahora de qué trata el segundo de los sistemas de actividades destinados a este primer tema del texto y la comunicación escrita. Pues miren, es muy interesante lo que nos propone ese cuarto sistema de actividades que aparece en las páginas 234 y 235 del libro de texto. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque ustedes van a construir 3 párrafos. Pero ¿a partir de qué? A partir de expresiones iniciales que nosotros les damos, a partir de expresiones intermedias y a partir también de expresiones finales con las que cerrarían la redacción de los 3 párrafos. Tienen varias posibilidades para redactar, o sea, hay 5 posibilidades de expresiones iniciales, intermedias y finales. Y ustedes solo tienen que escribir 3 párrafos. Además, no tienen que hacerlo coincidir en la misma fila de la tabla. No tienen que hacerlo coincidir. Yo puedo tomar la expresión inicial que aparece en primer término y la mezclo con una expresión intermedia que aparece, digamos, en tercer lugar y cierro con la quinta. O sea que con esto les demuestro que aquí ustedes van a poner de manifiesto la creatividad, la originalidad a la hora de redactar textos. Una vez que hayan construido los párrafos, van a pasar a la autorrevisión de los 3 párrafos que han redactado. La página 235 les propone una guía para esa autorrevisión, una guía que les puede ayudar incluso hasta en su futuro desempeño laboral, porque ustedes van a tener que revisar textos escritos, párrafos redactados por sus estudiantes y se pueden apoyar en esos aspectos de la guía. Y de los 3 párrafos redactados, van a escoger uno. ¿Con qué finalidad? Con la de practicar la determinación de ideas centrales, el análisis de si es un párrafo que se ajusta o no, que cumple o no con todas las cualidades previstas y además lo van a resumir. Con respecto al segundo tema, el que tiene que ver con la narrativa latinoamericana y caribeña, ustedes van a trabajar con el capítulo 2 del tomo 2 de Español Literatura para Escuelas Pedagógicas, como ya dijimos. Es un capítulo que los va a poner en contacto con numerosos textos narrativos. El que nosotros escogimos fue el cuento El otro yo del uruguayo Mario Benedetti, gran amigo de nuestro país. Y van a guiarse por las actividades del sistema número 6 de las páginas 158 y 159, donde van a continuar caracterizando personajes, practicando contenidos gramaticales y ortográficos.
es otro buen momento para hacer una buena promoción de la lectura. Fíjense que si van a la página 107, ahí tienen otro cuento, el cuento del mexicano Juan Rulfo, que él tituló Diles que no me maten. Si van a la página 113, tienen el cuento de nuestro Gabo, el querido colombiano Gabriel García Márquez, llamado o nombrado Muerte constante más allá del amor, otro premio Nobel de literatura. Además, tienen en la página 122 el cuento Cazadores casados del guyanés Jean Cariou. Miren ese juego de palabras, ¿verdad? En el título del cuento. De este modo, finaliza nuestro segundo encuentro. Para el próximo les tenemos preparada una sorpresa que esperamos sea del agrado de todos. Mientras no nos volvamos a ver, por favor, sean cuidadosos. No olviden cumplir todas las orientaciones que las autoridades sanitarias ofrecen en nuestro país para combatir el coronavirus. No olviden, jóvenes, permanecer en sus hogares, cuidarse mucho, cuidar a sus familias y a los que los rodean. Y los esperamos entonces en nuestro tercer y último encuentro. Hasta ese momento, muchas gracias.